Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, gloria al Señor Jesús. Salmo número 4, amén. Libro de los Salmos, vamos al Salmo número 4, para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer el verso 8 y dice: en el nombre de Jesús. Salmo 4, verso 8. Leemos en el nombre de Jesús. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor Jesús, soberano Dios y Salvador, que vives y permaneces por los siglos de los siglos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite de invocar su nombre. Gracias por esta porción de su palabra leída, Señor. Desde esta palabra habla primeramente a mi vida de una forma muy especial. Habla la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que nos reunimos en esta hora, en este lugar. Habla a cada amigo que pueda estar invitado en esta hora, Señor. Y habla a aquellos, Dios mío, Padre Santo, que tendrán la oportunidad de escuchar en diferido, Señor, esta predicación. Recibe la alabanza, recibe la gloria, por cuanto solo usted es Dios, que vive y permanece por los siglos de los siglos. En tus manos estoy, Señor, y ayúdame, Señor, a llevar este mensaje para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermano, gloria a Dios. Hemos leído un verso allí, amén, gloria al Señor Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un salmo de David, amén, gloria al Señor. Todos, bueno, los que somos lectores de la palabra de Dios, sabemos el tránsito de vida que tuvo David, amén. A lo largo de varios libros del Antiguo Testamento podemos mirar, amén, gloria al Señor Jesús, incluso antes de ser ungido por el Señor y ser nombrado rey de Israel, después que Saúl, pues Dios le quitó, ya conocemos pues ese relato, amén, gloria a Dios. David fue un hombre que reinó 40 años al pueblo de Israel, amén, gloria al Señor Jesús, 33 años en Jerusalén, 7 años en Hebrón, y fue un hombre que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios, amén. Aunque cuando usted mira la vida personal de David por medio de las Escrituras, puede encontrar que fue un hombre que realmente fue de un carácter fuerte, amén, gloria al Señor, un hombre de guerra, un hombre que derramó mucha sangre, amén. Él tuvo intención en su corazón de hacerle casa a Dios y el Señor le dijo: tú no me harás casa porque tú has derramado mucha sangre. Y hay veces nosotros nos preguntamos cómo un hombre que fue de un carácter tan introspectivo como David, cómo es que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Bueno, Dios hace cosas, hermano, que hay veces nosotros con nuestra razón no podemos comprender, porque Él hace como Él quiere. Pero una de las cosas que tenía David, que fue siempre un hombre que tuvo disposición de buscar la presencia de Dios, amén. Cuando fallaba, iba a la presencia de Dios y pedía perdón, pedía restauración. Por esa razón es que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque una de las cosas que Dios espera de usted y espera de mí, fíjense que no lo estoy diciendo desea, porque a veces decimos Dios desea. No, hermano, Dios no desea. Tenemos que quitarnos eso de la boca. Dios espera, porque lo que Dios desea lo hace. Dios espera de nosotros que seamos fieles en este camino, amén. Dios esperó tanto de Abel como de Caín que fueran fieles. Bueno, pero cada uno tomó una actitud, amén. Entonces, David fue un hombre de guerra, ya habíamos dicho esto, amén, gloria al Señor. Conocía de primera mano lo que significaba la persecución, amén. Fue un hombre que fue perseguido por los reyes paganos, se le tendió muchas zancadillas de manera tal de hacerlo sucumbir, de su misma familia, amén, gloria al Señor Jesucristo. Hubo un momento de la historia de la vida de David que se puso contra David. Todos conocemos pues la historia de Absalón,
hijo de David, como Absalón se rebeló contra su padre, amén, gloria al Señor Jesús, y quiso pues de alguna manera vulnerar la autoridad de David. Y yo quiero decirle algo, hermano, cuando Dios nos da a nosotros autoridad, es una autoridad que nosotros debemos de ejercer, amén, de una manera pronta, porque no es una autoridad que nosotros nos hemos buscado por nosotros mismos. Dios le dio autoridad a usted y me dio autoridad a mí, y le da autoridad a todos los redimidos de su nombre, amén, porque ese es un nombre que es sobre todo nombre, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para que nuestro nombre, hermano, sea inscrito en el libro de la vida es cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. Ya desde allí empezamos a pertenecer a la familia de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre del Padre. Y si tenemos el nombre del Padre, ya somos parte de la familia de Dios. Amén. Hay veces se emancipa más el recibimiento del Espíritu Santo que el bautismo en el nombre. Yo quiero decirle que las dos cosas tienen el mismo nivel de preeminencia. Amén. Gloria al Señor, porque si ser yo bautizado en el Espíritu Santo es algo trascendente en mi vida, también tiene que ser el nombre, amén, gloria al Señor, porque en el nombre dice la Biblia que hay perdón de pecados, y si nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, entonces significa que nuestro expediente, hermano, fue anulado, dice la palabra, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, que nos acusaba, y hay veces nosotros no damos importancia trascendental que tiene ese nombre, amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a meditar en este salmo, David, un hombre que ya dijimos, un hombre de guerra, un hombre que tuvo muchos enemigos, amén, enemigos a tal punto que querían pues borrarlo de la faz de la tierra, pero hubo algo en David, hermano, que supo aprovechar la sabiduría que Dios le dio, amén, porque Dios le da a usted sabiduría, me da mi sabiduría, y nosotros tenemos, hermano, que administrar en la gracia de Dios la sabiduría. David, pues, cuando vemos que se juntó con un conjunto de personas, lo peor que había en ese momento por allá en Israel, amén, en Judá, por allá se juntó con los que estaban amargados de espíritu, con los que tenían deuda. Dice la Biblia que juntó un ejército casi de 600 personas, es decir, de lo desechado de la sociedad en ese momento, andaban con David. David incursionaba en territorio, hacía matanzas, ok, gloria al Señor Jesús, y sin embargo, hermano, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Estas cosas quedaron escritas para que usted y yo podamos comprender lo que significa estar buscando la presencia de Dios, independientemente con la circunstancia. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermano, en algún momento de nuestra vida hemos tenido insomnio? ¿Cuánto hemos perdido una noche de sueño porque no hemos podido dormir? ¿Cuánto? Todos los que estamos acá, en algún momento de la historia de nuestra vida no hemos podido dormir, nos ha costado conciliar el sueño, amén. Y qué bueno que nosotros pudiéramos decir en ese momento, en paz me acostaré, como dice el verso 8, amén. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, amén. No todos podemos decir eso en algún momento, amén. Cuando usted y yo no podemos conciliar el sueño, hermano, es porque hay algo que nos está perturbando, algo que nos está quitando el sueño, que no me permite dormir en paz, amén. Y David, aunque era un hombre que tenía muchas circunstancias en su vida, fíjese lo que dice, esta oración que dice, me gusta cuando dice, en paz me acostaré, paz con Dios, y dice, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Puede haber mayor confianza en Dios que esto que estamos leyendo acá? Se necesita mucha convicción de Dios para decir esto, pero mucha convicción de Dios, porque los problemas siempre van a estar. Las únicas personas que no tienen problemas son los muertos, los que están debajo de la tierra, esos son los únicos que no tienen problema. Porque dice que para donde va el muerto, ahí cesó toda obra, ahí no hay dificultad, amén, porque toda persona cuando muere entra en un estado, ese estado puede ser un estado para salvación,
en referencia al levantamiento de la iglesia, o puede ser un estado para condenación, pero todas las personas entran en un estado hasta que el Señor venga a poner orden, bien sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección. Amén, gloria al Señor. Entonces, al meditar, hermano, en este salmo, vemos que en medio de cualquier circunstancia, Dios nos da confianza cuando hemos aprendido a confiar en Dios. Pero ¿cómo usted y yo podemos aprender a confiar en Dios? ¿Cómo usted puede relacionarse con Dios? ¿Cómo yo puedo relacionarme con Dios? La única forma que usted y yo nos podamos relacionar con Dios es por medio de la comunicación. La única forma es que yo pueda hablar con Dios, y la única manera de hablar con Dios es por medio de la oración. No es que es un monólogo, no es que yo estoy hablando conmigo mismo, sino cuando yo me postro delante de la presencia de Dios, yo debo tener la convicción que Dios me va a oír. Amén, gloria al Señor. Pero eso demanda de usted y de mí una condición que es insustraíble, que es la paz. En paz me acostaré. Es decir, si usted y yo no tenemos paz, porque hay algo que nos esté robando la paz, hermano, no podemos entonces conciliar el sueño, no podemos descansar y mucho menos podemos estar confiando en Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, independientemente de la dificultad, Dios, hermano, siempre da la salida o la fortaleza de acuerdo a su voluntad. Una de las cosas que mal hemos aprendido en la iglesia, es que nosotros tenemos la percepción en nuestro imaginario que cualquier cosa que yo le pida a Dios, Él me la va a dar. Eso no es verdad. Y a nosotros se nos olvida que Dios es soberano y que Él siempre hará conforme a su voluntad. Yo lo que tengo es que pedir lo que deba pedir a Dios, pero Él me lo dará de acuerdo a su voluntad, porque no todo lo que usted pida y todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. Amén, gloria al Señor Jesús, porque Dios no está formando hijos malcriados, es decir, esos hijos que abren la boca, chillan por cualquier cosa y usted le mete la paleta de helado para que se calle la boca. No, así no es Dios. Dios no obra de esa manera. Dios obra de otra forma. Amén. Usted y yo tenemos que pedir, pero que usted y yo pedamos no significa que Dios nos va a responder todas las oraciones. Ahora, cuando Dios no me responde una oración en particular, Él sabrá por qué no lo hace. Pero lo que yo sí le debo pedir a Dios, que si no responde a mi oración, me dé al menos la fortaleza para llevar la carga. Y eso es bíblico. ¿Cuántas veces oró Pablo para que el Señor le sanara? Muchas veces oró Pablo para que el Señor le sanara, hasta que llegó un momento que el Señor le dijo: mira, Pablo, no me toques más ese asunto, no me hables más de ese asunto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora la pregunta es: ¿Pablo fue sanado? ¿Pablo era un hombre de Dios y fue sanado de esa dificultad que tenía? Entonces tenemos que comprender que la soberanía de Dios es absoluta, y aunque yo pueda pedirle a Dios un momento determinado, Él hará conforme a su voluntad. Pero hay veces creemos que todo lo que pida, porque hay un versículo que lo malinterpretamos y dice: y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Eso lo dice la Biblia, claro que lo dice la Biblia, pero también la Biblia dice que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Amén, como Él quiere. Si usted y yo tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, hermano, es más que suficiente. Más que suficiente, amén. Yo quisiera que Dios me diera todo lo que le pido, pero no va a ser así. Usted quisiera que Dios le dé todo lo que pida, mas no va a ser así. Usted sabe lo que Dios no se puede resistir en darle. ¿Qué cree usted que es lo que usted, aparte de la salvación, pero hay algo que usted le pide a Dios y Él no se va a resistir en responderle? No pida que es dinero, porque eso no va a ser. ¿Qué cree usted? Sabiduría. Cuando yo pido sabiduría de Dios, Él dice que la da abundantemente. ¿Pero sabiduría para qué? Sabiduría en la sabiduría.
para poder aprender a caminar en este camino. ¿Cuántos de nosotros pedimos sabiduría de Dios para mantenernos en este camino? Porque el apóstol Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios, que no la da mezquinamente, la da abundantemente. Y es una de las cosas que usted y yo tenemos que pedir en nuestra diaria oración, es sabiduría de Dios para sabernos conducir en este camino, para permanecer en este camino y para transitar en este camino. Y hay veces nosotros pedimos muchas cosas, y está bien que pidamos muchas cosas, pero la sabiduría es algo que usted y yo debemos pedir diariamente a Dios. Amén. Gloria al Señor. En cuántas situaciones, hermanos, nos han rodeado o rodean, amén, nuestra vida, nos perturban el sueño y la tranquilidad. Fíjense que en este salmo es una forma de oración, ¿ok? Y es una oración que está haciendo David no al principio de la mañana, es una oración que está haciendo ya a la víspera de acostarse. Dice, en paz me acostaré, en paz me acostaré. Porque cuando usted y yo, hermano, nos vamos a acostar, creo yo, que todos los que estamos aquí, antes de acostarnos, oramos. Creo yo. Hay veces, como dice por allí el hermano Álvaro, y es cierto, hay veces estamos tan cansados en la carne, en lo físico, que hay veces pues hacemos oraciones que son relativamente cortas, ¿ok? Pero lo que no debe pasar, pero puede, es que usted y yo nos acostemos sin orar. Hermano, usted y yo tenemos que ponernos en la presencia de Dios antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he aprendido en este camino, en todo el tránsito de vida en el Evangelio, y se lo pido a Dios todas las noches, que si ese día que yo me acueste me sorprende la muerte, pues eso no lo sé yo, eso no lo sabe usted. Digo, Señor, recibe mi espíritu, porque lo recibe Dios, pero acuérdate de mí en el día del levantamiento de tu iglesia. Es decir, que si la muerte me sorprende, yo me he puesto en la presencia de Dios. Si usted antes de acostarse se pone en la presencia de Dios y le dice, Señor, si hoy me sorprende la muerte, ten misericordia de mí en el día del levantamiento de tu iglesia. Ya usted se ha puesto en la presencia de Dios. Pero imaginémonos que nos acostamos y no decimos nada de esto, hermano. Creo que no debe ser, creo que debemos ponernos en la presencia de Dios. Y la razón es sencilla, como ninguno de los que estamos aquí estamos puestos para ponernos edad, ni tenemos la vida comprada, entonces debemos ponernos en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo 3, verso 5, dice la palabra de Dios. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque usted y yo nos despertamos en la mañana, porque Dios nos sustenta. Yo me acosté y dormí, y me desperté porque Jehová me sustentaba. Dios me cuidaba, dicen algunas otras versiones. Amén. Por eso es que necesitamos ponernos delante de la presencia de Dios antes de acostarnos, porque el salmista dice, yo me acosté y me desperté. Pues me desperté, ¿por qué? Porque era una mera función biológica que me acuesto y me tengo que parar el siguiente día. No, porque Dios me sustenta, porque nosotros en este camino tenemos que aprender a depender de Dios. No podemos depender de nosotros mismos. Amén. ¿Cuántas situaciones difíciles habían en David, hermano? Si usted lee, Saúl lo perseguía. ¿Ok? Todos ya conocemos esa historia, eso lo vamos a encontrar por ahí en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, por ahí en Reyes, vamos a encontrar estos relatos. Amén. Enfrentó la rebelión de su propio hijo, Absalón. ¿Ok? Absalón se confabuló contra su padre, quiso eliminar a su padre. Amén. Pero Dios le dio la salida a David. ¿Por qué? Porque era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Si usted mira la vida personal de David, no es un manojo de virtudes para imitar, ¿ok? No es que queremos imitar y emular a David. Fue autor intelectual
de asesinato premeditado, porque actuó contra la mujer, contra el esposo o contra Uría Eteo, porque la mujer de este hombre había quedado embarazada producto de la fornicación. Y cuando esta mujer le mandó a decir a David que estaba embarazada, David planificó milimétricamente cómo deshacerse de este hombre. Y lo logró. Y escribió unas cartas y se las dio a Joab y le dijo: ponlo en el frente de la batalla. Pero cuando el pecado, hermano, quiere dominar su vida y quiere dominar mi vida, nos innubila. Y Joab va y le dice a David: mira, David, tarea cumplida, el hombre murió. Y David, ¿qué respuesta dio David? No te preocupes, Joab, la espada consume. Es decir, quedó satisfecho con el plan. Pero Dios le tenía preparado al profeta Natán y le envió al profeta Natán. Todos hemos leído este relato. Y entonces David se enalteció porque empezó a pensar en la carne y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y vimos entonces la reacción de David. Pero además Dios le mandó a decir por Natán: te doy 3 cosas para que escojas. Que tus enemigos te persigan por no sé cuántos meses. Hambre por no sé cuánto tiempo. Y le dio otra opción. David estaba en una situación difícil, porque además Natán le dijo: dime lo que tengo que decir porque tengo que llevar la respuesta. Estoy parafraseando. ¿Y qué le dijo David? Mejor es caer en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. Mira, hermanos, si un cristiano cae en las manos de Dios, es lo mejor que hay, porque la misericordia del Señor son inmensurables. Ahora, caer en las manos del enemigo es una cosa seria. ¿Ok? Gloria al Señor. David pedía a Dios respuesta a su oración por la dificultad apremiante por la cual estaba pasando. En el mismo capítulo, en el mismo Salmo 4, vamos a leer el verso 1, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mire la convicción de David con respecto a Dios, ese sentido de pertenencia. Dios de mi justicia. Hermano, eso solamente lo puede decir un cristiano convencido de que el Señor es su Dios. Amén. Y dice el verso 4 al 7, que ya lo leímos, dice el verso 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Mire, en estos días no, eso fue de la madrugada del domingo para el lunes, o del domingo ya para entrar el lunes. No podía dormir y me venía a la mente las alabanzas que se habían hecho aquí en la mañana en el servicio de escuela dominical, y no me dejaban dormir o sea, recordaba las alabanzas, me venían a la cabeza y eso no me dejaban dormir. Me agarró el otro día, porque usted sabe que a partir de las 12:01 ya es el otro día. Me agarró el otro día, hermano, y no podía dormir, pero no dormía era pensando en las alabanzas que se habían cantado acá en la mañana. No era que estaba pensando por algún problema, alguna dificultad, no. Estaba pensando solamente en la alabanza que cantaron los músicos en la mañana, y yo las repasaba en mi cabeza, y eso me dejó, hermano, sin sueño hasta media madrugada. Luego pues me dormí, igual me tuve que parar a la hora que me tengo que parar para orar, pero lo que quiero resaltar acá es que se me fue el sueño no por una preocupación, no se me fue porque tenía un problema, y todos tenemos dificultades. Yo tengo más problemas que el libro de álgebra de Bardor, ¿ok?
pero todos tenemos problemas, ¿ok? Disculpen la chanza, ¿no? Pero todos tenemos dificultades, hermano. Pero yo perdí el sueño, o se me fue el sueño solamente pensando en alabanzas. No sé por qué fue así, hermano, pero Dios me puso o me quitó el sueño por esa situación. Algún propósito tendría, ¿ok? Entonces, en el verso 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Me gusta esto, que acostados debemos meditar en la palabra de Dios, aunque sea por pocos minutos, pero meditar en la palabra de Dios, amén. Y dice: ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y el verso 7 dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Independientemente cuál sea la situación, Dios nos da sabiduría, nos da alegría si estamos conforme a su palabra. Amén. David en los momentos de angustia conocía el secreto del gozo y la confianza. Estos, hermanos, solamente residen en Dios. Solo residen en Dios. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 34, del verso 7 al verso 9 dice, nosotros lo anunciamos muchas veces: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dice el verso 8, gustad y ve qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esto lo dice David. ¿Y por qué David puede decir esto? Porque la relación que tenía David con Dios era una relación tan estrecha que el Espíritu Santo le inspiraba a escribir estas cosas. Y estas cosas quedaron escritas para nuestra exhortación, porque el mismo Dios que tenía David es el mismo Dios que tenemos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, David puede decir estas cosas, o pudo decir estas cosas, pues porque toda su confianza siempre estuvo en Dios. David aprendió y experimentó que todos los cargos y situaciones lo llevaban en oración a Dios. ¿Por qué? Porque estaba cargado de problemas, estaba cargado de situaciones. Usted tiene cuitas, yo tengo cuitas, tenemos dificultades. ¿Cómo es que dice el dicho popular por ahí? Nadie sabe gotera de, ¿cómo es que dice el dicho? De casa ajena, sino el que la lleva. O el que sabe la necesidad de la olla es el cucharón. ¿No es que dicen por allí? Ok. Eso es un adagio popular. No sé si en otra parte de la tierra se dice, pero los venezolanos lo decimos. Amén. David tenía muchas dificultades, porque no era fácil ser rey, hermano. Y manejar un pueblo tan difícil. Mire, el pueblo de Israel fue un pueblo muy complicado, muy difícil. Eso lo dice Oseas, y usted lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel. Usted ve que fue un pueblo muy, pero muy complicado. Y David tenía que luchar cada día para poder mantener el orden en ese pueblo, en su reinato. Pero decía algo: en paz me acostaré. Es decir, toda la dificultad la hacía descansar en Dios. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El problema nuestro es que nos queremos convertir en ayudantes de Dios. Es así, nosotros a veces queremos ayudar a Dios, hermanos. Yo no puedo ayudar a Dios, Dios me tiene que ayudar a mí. Amén. O debe, disculpe, dije algo que fue incorrecto. Dios debe ayudarme a mí en su gracia, en su misericordia. Amén. Y Él lo hará conforme a su misericordia, conforme a su gracia. Amén. La falta de sueño nocturno, hermano, viene de algo: el por qué, el qué, el dónde, el cómo y el cuándo.
El sueño se nos va por esta pregunta. El por qué me está pasando tal cosa. O el por qué paso por esta situación. Eso me va a quitar el sueño. ¿Ok? ¿Dónde voy a conseguir tal cosa? Eso me va a quitar el sueño. ¿Y cómo y cuándo voy a poder resolver esta situación? Eso me va a quitar el sueño. Pero aprendamos de David. Nos acontamos en paz, ponemos la carga delante de la presencia de Dios y confiamos que Él nos va a dar la solución. Ahora, pregunto, ¿la solución es que el problema se me resuelva? ¿Tiene que ser que el problema se me resuelva? No, no necesariamente. A lo mejor no se me resuelve el problema, pero a lo mejor Dios me da la sabiduría y el entendimiento para lidiar con el problema. Dios le dio sabiduría y entendimiento a Pablo para que llevara su carga de su vista. ¿Ok? Y la pregunta que uno se hace, si usted mira la historia, hermano, ¿cuál fue el fin terrenal de todos los apóstoles? Todos, salvo uno, murieron trágicamente. Todos, salvo uno. Juan, el único que murió de muerte natural. Pero todos los demás murieron de una manera trágica, bajo el imperio romano. Y uno se pregunta, ¿y estos hombres que fueron testigos de primera mano, llenos del poder de Dios, que Dios los usó de una manera extraordinaria y tuvieron ese final? Son cosas que a veces nos llama a la reflexión. Y eso nos hace comprender una cosa, que independientemente como usted termine sus días y como yo termine mis días, eso lo sabe Dios solamente, lo único que nosotros tenemos que tener presente es que el día que tengamos que irnos de esta tierra, que nos vayamos con Jesucristo. Todos quisiéramos, yo no sé si usted ha escuchado, pero me imagino que eso pasa. Yo no conozco el primer caso, pero sí he escuchado que personas que se acuestan y amanecen muertos, ¿ok? Sí, uno se acostó y amaneció muerto, no sé qué le pasó, bueno, algo le pasó porque moriste, ¿no? Pero, bueno, eso yo, me disculpa, yo no sé si es la palabra correcta, pero eso pareciera un buen morir. Pareciera un buen morir. Bueno, yo creo que nadie muere feliz, pero pareciera un buen morir, ¿ok? Si usted me pregunta a mí si me quiero morir, le digo que no. Pero entonces tengo un dilema, porque también me quiero ir para el cielo. Pero hay dos maneras de irse para el cielo, estando muerto o estando vivo. Porque así lo dice Tesalonicense. Cuando Dios venga a levantar su iglesia, algunos vivos se irán para el cielo y otros muertos se irán para el cielo. Así que hay dos maneras de irse para el cielo, en vida o muerto. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo? Roncar es una felicidad. Está bien. Ok. Nuestra angustia, hermano, no nos deja comprender cabalmente que Dios tiene el control de todo. Hay veces una situación, hermano, nos saca como fuera de control y pensamos que eso nada más me está pasando a mí, que no le está pasando a más nadie. Porque es un hecho natural que nosotros nos angustiamos, ¿ok? Nosotros debemos tener confianza en Dios tal como no solo David la tuvo, sino grandes hombres de Dios aprendieron a confiar en Él. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa esto?
estar alegre, confiar en Dios. Ahí no te dice, regocíjate en Dios cuando estés bien, regocijado en el Señor siempre, independientemente de la circunstancia. Y luego dice el verso 6 al verso 7 de allí mismo. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. David aprendió esto. En paz me acostaré, porque se regocijaba en Dios siempre. Amén. Y por nada estaba afanoso, pues había aprendido a confiar en Dios. Y Dios le dio la salida en cualquier circunstancia. No en vano dice el Señor que David fue un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque aprendió a confiar en Dios. Y eso es muchos de nosotros aún no hemos aprendido a confiar bien en Dios. Entonces cualquier circunstancia en particular en la vida nos desestabiliza emocionalmente. Y al desestabilizarnos emocionalmente, creemos que Dios no nos puede dar la salida. Y eso hay que aprenderlo es con madurez en este camino. Pablo dice, regocijado en el Señor siempre, independientemente de la circunstancia, del problema, de la dificultad. ¿Ok? Siempre hay que estar regocijado en el Señor. Dice, por nada estéis afanosos. Hay que ver que el ser humano se afana por cualquier cosa. Por nada estéis afanosos. Ojo, no malinterpretar. No afanarse no significa que yo sea un holgazán. Tampoco vamos al extremo, ¿no? Como Dios provee, yo estoy todo el día tirado en mi cama y no salgo a hacer nada, porque Dios provee. Eso se llama ociosidad y es pecado. Lo que quiere decir aquí la palabra es que yo hago lo que tenga que hacer, que Dios hará lo que Él tiene que hacer. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, cualquier cosa que esté causando en mí alguna dificultad, yo debo presentarla delante de la presencia de Dios. Él la responderá o no la responderá, Él actuará en su soberanía. Amén, gloria al Señor. Si no crecemos en la confianza en que Dios da la salida o la fortaleza en las dificultades, entonces acontece lo que dicen estas escrituras. Salmo 127. Y yo quiero decirle que esta predicación es para mí, ¿sabe? Es para mí. Salmo 127. Yo le he hecho, ¿están grabando? Entonces no voy a decir lo que voy a decir. Mejor leemos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. ¿Comprendió el verso, verdad? Ok. Y el verso, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Es decir, ¿qué dice la Biblia? Que si el Señor no edificare la casa, en vano vela la guardia. Pero no debo comprender esto de esta manera tan literal como está acá. No debo comprender que es la casa de la estructura de la cual yo me cobijo por la gracia de Dios. Es decir, si Dios no tuviera cuidado de mí, es lo que quiere decir esto. Si Dios no tuviera cuidado de mí, pues en vano
dice acá, velaría la guardia. Es decir, si yo no busco la presencia de Dios y no confío que Dios va a darme la salida no significa que me resuelva el problema. La salida puede ser que me dé fortaleza para llevar una carga, pero que sea tal que no perturbe mi vida, que no me desconecte de Dios. Bueno, no estoy haciendo absolutamente nada, porque yo debo llevar las cargas a Él. Eso es lo que quiere decir aquí el salmista. ¿Ok? En el Salmo 50, verso 15. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En el día de la dificultad debemos confiar en Dios, ¿ok? Y siempre debemos confiar en Dios. Y quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 4, 18 al 19. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros hemos y debemos aprender a confiar en Él porque Él nos ha mostrado su gracia. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que nuestra confianza en Dios cada día crezca, que nosotros somos dependientes de Dios, que no nos autogestionamos nosotros mismos, y en la medida que nosotros aprendemos a confiar en Dios, que todas las cosas las llevemos en la presencia de Dios, que si tengo una cuestión que me está perturbando, no es que yo me voy a quedar inerme y no voy a hacer nada, tampoco así, no malinterpretemos un texto, ¿ok? Hago lo que tengo que hacer, que Dios hará lo que tiene que hacer. Si usted tiene una dificultad y yo tengo una dificultad, no procuremos resolverla en nuestra propia fuerza, sino llevémoslo delante de la presencia de Dios. Si Dios no me fuere propicio, ¿por qué entonces soy cristiano? Si Dios no velara, en vano vela la guardia. Si Dios no me es propicio en una dificultad, entonces ¿para qué soy cristiano? Eso es lo que quiere decir el texto. No se está refiriendo a 4 paredes de una casa. Si Dios no me es propicio en una dificultad, entonces, y no confío en Él, ¿para qué soy cristiano? Entonces en vano vela la guardia. Soy cristiano en vano, porque no he aprendido a confiar en Dios. Entonces, cualquier dificultad, por complicada que sea, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para encauzarla y ponerla en la presencia de Dios. Él hará lo que tenga que hacer. Y siempre decimos estas cosas, o al menos yo la digo: si Dios me sana, gloria a Dios, si estoy enfermo. Y si no me sana, gloria a Dios. Amén. Porque si Dios sanara al cristiano de cada enfermedad que el cristiano le da, hermano, los cristianos no se morirían. O sea, pensemos esto. Si Dios sana al cristiano de cada enfermedad, ¿se mueren los cristianos? No. Bueno, no sé cómo se va a morir cada quien. Yo antes de conocer a Dios decía que me quería morir de la risa, pero después que conocí a Dios ya no dije más eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Aprendamos a confiar en Dios. ¿Cómo nos cuesta, hermano, confiar en Dios? De verdad, ¿cómo nos cuesta confiar en Dios? Es algo que nosotros tenemos que aprender en este camino, y es un camino de poder verdaderamente disponer de toda nuestra artillería emocional para depender de Dios.
Dios hará conforme a su voluntad. Aprendamos de David, que decía, en paz me acostaré y Dios me despertará. Pero si me acuesto pensando en el problema que tengo y cómo lo voy a resolver, usted y yo entonces no estamos confiando en Dios. ¿Ok? Hago lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Orar. Ponerme en la presencia de Dios. Poner la dificultad en la presencia de Dios. Y Él hará lo que tiene que hacer. El Señor Jesucristo les bendiga. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo